Nueve noticias y tenemos la visita hoy de don José Eliche. Él ha sido oficial mayor del Congreso y, bueno, especialista en este tipo de temas vinculados con justamente el ámbito congresal. Ahora, tenemos, por supuesto, dudas pendientes. El debate va a ser mucho más intenso a medida que se acerque la fecha de las elecciones complementarias. ¿Cómo le va, don José? Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. A usted buenos días también y gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar, las personas o los congresistas que han integrado este disuelto Congreso, valga la redundancia, ¿tienen la facultad o la potestad de postular en estas elecciones complementarias? Esa es una buena pregunta para la que yo no tengo en realidad una respuesta, no tengo seguridad para una respuesta. Esa pregunta habría que hacerse a los expertos en temas electorales y a los órganos del sistema electoral, especialmente el Jurado Nacional de Elecciones. Depende cómo se lea, cómo se vea, ¿no es cierto? Este es un periodo que culmina. O sea, para ellos ha culminado un periodo y eventualmente podrían postular en esta elección de enero. Podría contarse también, como algunos he escuchado que opinan, ¿no?, que el periodo para ellos se termina, aunque no lo hayan terminado, sino lo van a concluir otros congresistas recién en 2021 y por lo tanto no podrían postular ni a esta ni a la siguiente elección. Yo no lo tengo muy claro, hay un fraseo ahí en la Constitución que digamos, requiere de una interpretación en este caso, ¿no? Como principio no podrían postular, pero habría que ver, porque estamos en una situación inesperada sobre la que no tenemos experiencia. Claro, porque hay quienes manifiestan que a partir de enero, en las elecciones, se inicia un nuevo periodo. Así es. Y eso entonces, ahí está la... Claro, no es cierto. Entonces ahí el periodo es a partir del no podrían 21. postular, pero sí en 2021 en ese caso, ¿no es cierto? Ajá. Ya podría ser que este periodo, aunque no lo completen ellos, es el de ellos, ¿no? De alguna manera, y podrían postular incluso en enero, pero ya no el 2021. O sea, hay dos posiciones. Para esclarecerla se tienen que poner de acuerdo quienes son expertos en temas electorales, pero especialmente los órganos del sistema electoral, particularmente el Jurado Nacional de Elecciones. Así es. Bueno, hay también una duda sobre cuáles son las atribuciones de la Comisión Permanente. Tenemos aquí algunas versiones de los propios integrantes, ¿no? Porque, por ejemplo, está la intención de Mario Mantilla de convocar, ¿no?, o de activar la subcomisión de acusaciones. Está inclusive la propuesta de que Pedro Alchea convoque un pleno. En fin, ¿hasta dónde llegan las atribuciones de esta comisión permanente luego de la disolución del Congreso? ¿Puede plantearse eso que por ejemplo, le he referido con relación a la Depende de lo que leamos y cómo lo leamos. Si leemos la Constitución y el reglamento y tratamos de encontrar coherencia entre ambas, seguramente concluiremos en primer lugar que las funciones de la Comisión Permanente se restringen a el control sobre los decretos de urgencia que expide el gobierno durante el interregno parlamentario que está sucediendo ahora, ¿no? ¿Como una especie de mesa de partes? No tanto como una mesa de partes, porque los términos que se utilizan en la Constitución son: le da cuenta el gobierno a la Comisión Permanente para que ésta evalúe, dice, nada más, evalúe. Evaluar puede ser revisar, digamos, elaborar un informe, con la finalidad de que la Comisión Permanente a su vez le dé cuenta al Congreso siguiente una vez que se constituye. Eso es. Claro. ¿No? Pero hay un artículo en el reglamento del Congreso, si no me equivoco es el 42, que establece que posterior a la disolución del Congreso, la Comisión Permanente, que no se disuelve por mandato constitucional, continúa desarrollando sus funciones constitucionales. Así dice el reglamento del Congreso. Hay una previsión ahí clarísima. Entonces, ¿cuáles son las funciones constitucionales? Son varias, ¿no es cierto? La de legislar, por ejemplo, no es posible que la desarrolle porque no tiene pleno que le delee facultades legislativas como debe suceder en estos casos. Pero sí tiene otras, como participar en la ratificación del nombramiento de 3 altos funcionarios del Estado, aprobar créditos o habilitaciones presupuestarias, ¿no es cierto? Este tipo de cosas. No podría tampoco desarrollar la función, está dentro del antejuicio político como instancia de investigación y acusación previo al juzgamiento del Pleno del Congreso. Perdón, don José, cuando dice el artículo de la Constitución que me refiere 46... 42, sí, ya, el reglamento del Congreso. El reglamento del Congreso, perdón, que no pierde sus atribuciones, sí, de acuerdo. Continúa con las constitucionales. Ok, pero allí eso no significa que la Comisión, justamente en una etapa como en esta, interregno, actúe de acuerdo a lo que dice la Constitución.
que es justamente recibir los proyectos del Ejecutivo, evaluarlos y luego trasladarlos al próximo Congreso. Sí, también. Esa también es una lectura, depende qué se lea y cómo se lea, ¿no es cierto? Depende de qué se lea y cómo se lea. Ahora, pero hay preguntas también. Por ejemplo, si el presidente de la República necesitara o deseara salir del territorio nacional, ¿quién lo autoriza? Nuestro sistema es así. Tendría que ser la comisión permanente y eso no está previsto, ¿no es cierto? No hay claridad en ese tema. En fin, a mí me parece, ahora que escucho que se ha propuesto un diálogo, quizás ese diálogo debiera ser entre el presidente de la comisión permanente y el presidente de la República para ponerse de acuerdo en principio en esas cosas, ¿no? Eso me parece que es un buen paso, ¿no? Sí, pero ir a un diálogo ya completo sobre la situación política en las condiciones actuales yo creo que es complicado, ¿no? A ver, en concreto, para usted, ¿cuál debería ser la agenda de esta posible reunión que creo yo sería bueno que se concrete? ¿Qué vamos a hacer juntos y cómo vamos a tratarnos en los próximos 4 meses? Eso, porque creo que lo que el país necesita es eso, ¿no es cierto? La comisión permanente no puede ayudar al gobierno, ¿no?, en materia legislativa, porque no puede legislar. La comisión permanente podría, si eso se acepta, de repente colaborar con el gobierno en términos de aprobar créditos suplementarios, habilitaciones que pudiera necesitar. La comisión permanente, si se aclara esto, eventualmente podría aprobar una salida del territorio nacional, aunque no creo que ocurra, del presidente de la República, y ahí terminó todo. Y sobre todo, digamos, trabajar todos juntos, gobierno, comisión permanente y órganos del sistema electoral, en que las elecciones de enero próximo, bueno, sean elecciones bien hechas, ¿no es cierto? Ajustar todo lo que haya que ajustar para que las organizaciones políticas, en la medida de lo posible, reciban la orientación y se organicen para una buena elección. Pero se podría, don José, ¿se podría trabajar de esa manera tranquila, cuando a su vez hay la intención de una demanda competencial ante el TC que, la verdad, establece, esto no podemos negarlo, una especie de manto de incertidumbre sobre lo que puede pasar después? ¿Qué pasa si el TC falla en un sentido o en otro? Claro, las instituciones tienen que continuar funcionando y si el Tribunal Constitucional recibe esa demanda ya veremos qué cosa hace en principio para ver si la admite o no, ¿no? Porque no hay pleno del Congreso, en fin, es un poco difícil, no es muy claro qué competencias estarían en controversia, cuál sería el conflicto de competencias. La constitucionalidad de la disolución del Congreso. Pero es la constitucionalidad, pero una acción competencial, digamos, se refiere a que un órgano del Estado, ¿no?, invade o de alguna manera viola o amenaza las competencias del otro, ¿no? Y eso no está muy claro, porque de un lado, claro, puede parecer que así es, y del otro lado que no es así. Es una controversia, pues, ¿no? Claro. Y lo primero que tiene que hacer el tribunal es decidir si admite o no una demanda. Pero habla de poderes del Estado y uno de ellos no está completo. O sea, el Código Procesal Constitucional, sí, ¿no? Y uno de ellos no está completo. Entonces, hay muchos temas ahí sobre los que es necesario pensar antes de tomar la decisión. Yo no digo que no proceda, pero, digamos... Pero la comisión permanente tiene la atribución de presentar esta acción de... Para algunos no, para otros sí, ¿no? Porque el Código Procesal Constitucional habla de los poderes del Estado y la comisión permanente ya no representa en alguna medida, pero no es, digamos... Es una instancia del... Claro, es lo que ha quedado... los órganos como nuestra comisión permanente, en el mundo parlamentario se llaman órganos de continuidad. Entonces, para que continúe la representación, para que continúe la institución parlamentaria, ¿no?, durante los recesos. Y siempre tienen funciones o facultades restringidas. Entonces, viendo eso, quienes... quienes tengan que ver esto, los magistrados del Tribunal Constitucional tienen que reflexionar sobre todos estos temas y decidir sobre si admiten en principio una demanda de cumplimiento, de competencia, ¿no? Claro. Don José, ¿usted está de acuerdo con que la policía haya asumido el control del Palacio Legislativo? De ninguna manera. ¿Por qué? El control no, porque el Congreso ya se disolvió. Por mandato constitucional, una fracción de él, la comisión permanente, continúa en ejercicio, no importa si es una función, pero igual, digamos, es la continuidad del órgano parlamentario del país.
No se ve bien, y no creo que esté bien, que la policía y el Ministerio del Interior intervengan de la manera como han intervenido en el Congreso de la República. Yo creo que el presidente de la Comisión Permanente debe tomar el control total de las instalaciones del Congreso y de la administración y los recursos del Congreso. Por supuesto, y no creo que al respecto, digamos, actúen de manera inadecuada, en el sentido de que no reduzcan pues los gastos que normalmente se hacen en el Congreso, puesto que ya no hay la cantidad de congresistas que había, en fin. Pero hay una serie de medidas administrativas, ¿no?, y financiero-públicas que tienen que tomar alguien que sea responsable de esta institución, y yo creo que ese es el presidente de la Comisión Permanente. ¿Ha sido un exceso que no se le permita ingreso, por ejemplo, a integrantes de la Comisión Permanente accesitarios? Mi opinión es que solamente deben actuar los titulares, pero no creo que sea bueno, que haya sido bueno, que la policía con una lista, me parece que así ha sido, impida el ingreso de quienes fueron parlamentarios, ¿no es cierto? Eso se lo debe decir a ellos el presidente de la Comisión Permanente. No me parece bien que sea la policía la que haya tomado de alguna manera las instalaciones del Congreso de la República. Me parece es una muy mala imagen, y por otro lado, quizás, bueno, lo estoy estudiando y otros quizás ya tengan una idea más clara, hasta me parece que no es legal, ¿no? Ok. Volviendo al tema de la posibilidad de diálogo, don José, ¿usted cree que esto debe ser directo con solo dos protagonistas, por decirlo de alguna manera? Para ponerse de acuerdo. Y Pedro Lechea, o interlocutores. Yo creo que va a ser, no creo. Yo creo que va a ser sería bueno para el país, para la gente que aún está confundida, ver al presidente de la República, al presidente de la Comisión Permanente dialogando, viendo que ya se están poniendo de acuerdo para que las cosas sucedan de la mejor manera posible durante los próximos 4 meses. Pero el gran diálogo que creo que sí necesitamos es cómo va a ser el Congreso que se va a elegir en enero, para adelante, ¿no? Yo creo que esta es una oportunidad para realizar algunos cambios importantes y dejar, digamos, si se quiere, un terreno, ¿no?, mejor dispuesto para el Congreso que se va a elegir. ¿Dónde estarían estos cambios? ¿En qué? No, por ejemplo, es la oportunidad para dejar reglas claras sobre el tema del transfugismo, eliminar cosas como la semana de representación, mejorar las reglas sobre procedimiento, ¿no es cierto?, ¿no? Organizar, quién sabe, de otra manera la administración o el servicio parlamentario para que, de hecho, la gente que trabaja ahí tiene, yo entiendo, capacidad para ayudar a los congresistas y al Congreso a funcionar bien, pero quizás hay que reorganizarlo de otra manera para que el Congreso de 2021 sea distinto. Yo pienso que este Congreso de un año, de poco menos de un año y medio, que se va a elegir en enero, debía ser ejemplar, ¿no? Y que no puede ser de otra manera. Es decir, ahí los partidos tienen que prepararse para elegir, ¿no?, para seleccionar a los candidatos que pueden hacer en menos de un año y medio un Congreso ejemplar, un Congreso distinto, no sin pensar en el que ha sido disuelto, sino ese Congreso distinto que quizás muchos que han sido cesados ahora por la disolución también pensaron en hacerlo, pero no pudieron hacerlo. Hay que, de alguna manera, lograr que este paso breve por el Congreso digamos, de políticos muy bien seleccionados, que hasta pueden ser jóvenes bien formados, porque los hay, claro, nos renueve la esperanza sobre las instituciones parlamentarias, sobre la representación. Y habría que ser más diríamos, exigente o más fuerte en el tema de las condiciones o requisitos para postular al Congreso. Bueno, yo creo que la mayoría de congresistas tienen educación superior. O sea, ese no es el problema. Eso no garantiza. Sí, eso no garantiza nada, sino qué cosas hacen las organizaciones políticas para formar futuros buenos congresistas. Eso es. Sí. Es que lamentablemente, pues, hay movimientos que son vientres de alquiler, ¿no? Sí, pues, sí. Pero bueno, ahí, por ejemplo, sí, organizaciones de la sociedad civil pueden entrar, ¿no?, si todos se ponen de acuerdo a formar, si se quiere, sin tener que decirles qué cosas deben hacer, ¿no?, sino solamente darles una luz sobre cómo podría ser un mejor Congreso, es decir, cómo visualizar y además llevar a cabo no sé si solamente capacitación, pero sí reuniones para que tomen conciencia sobre
cuál es, digamos, el rol de los ciudadanos y más aún de los que hacen política en este momento que pasa el país. Una última pregunta, José. ¿La inmunidad termina definitivamente Al mes, sí, un mes después. O sea, a partir del 1 de noviembre ya. Así es. Son ciudadanos como usted y yo. Sí, bueno, pero está bien, es bueno ser ciudadano. Me refiero a que ya no tendrán esa especie de escudo o barrera contra... Sí, es un tema por el que se pregunta mucho, interesa, pero también acá otro punto, ¿no? Tampoco se trata de realizar una suerte de venganza sobre congresistas que mucha gente piensa que no actuaron bien, no se trata de eso, ¿no? O sea, son también personas, digamos, que tienen familia, seres humanos, no todos han sido malos, sí, cometieron errores, el problema no son ellos solamente, son las organizaciones políticas, nuestro sistema, somos nosotros mismos porque no sabemos votar, etcétera. Entonces, yo creo que es un momento de oportunidad, como alguien por ahí ha dicho. Muy bien, don José, muchas gracias por su visita, muy amable. Por nada. Ha sido José Eliche, ex oficial mayor